vamos a pasar a eso. Vamos a pasar a la función buscar X, ¿sí? Y sus modos de aplicación, y vamos a ver cuáles son obviamente sus argumentos, cuál es la configuración que tienen, ¿sí? Y demás temas. Obviamente que estos sepan que también ya hay videos también de buscar X, así que si les interesa pueden encontrarlo. También en la página web tienen también un apartado de búsquedas donde también se explica todas las funciones de búsquedas, así que ahí también tienen temas vinculados a estas funciones. Pero bueno, que se utiliza muchísimo, así que obviamente vamos a hacer un repaso rápidamente, que también bienvenido para los que no lo conocen, porque obviamente es una función sumamente útil, ¿sí? Y mucho más versátil que funciones como buscar B y buscar H. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver 4 modos principales de uso, ¿sí? De esta función. Vamos a ver un modo básico, un modo de matriz, ven acá abajo las hojas, un modo de aproximación y un modo de orden, ¿sí? Que básicamente se rige por los argumentos que tiene la función, ¿sí? Recuerden, la función buscar X tiene 6 argumentos en total, ¿sí? De los cuales 3 son obligatorios y 3 son opcionales. Así que vamos a ver ahora cómo trabaja. Vamos a ver primero la definición de buscar X, ¿sí? Entonces vamos a ir acá, así vemos de qué trata, ¿sí? Fíjense, acá la tengo. Buscar X dice, busca una coincidencia, ¿sí? En un rango o una matriz y devuelve el elemento correspondiente de un segundo rango o matriz, ¿sí? Entonces fíjense que ya no tiene la limitante de lo que les decía, que el valor buscado tiene que estar a la izquierda, que una columna tiene que estar a la izquierda que la otra, ¿sí? Simplemente seleccionando los dos rangos, ya buscar X nos va a interpretar lo que queremos, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, acá tenemos un comparativo justamente con la función buscar. Tenemos dos rangos iguales, ¿sí? Fíjense, nombre y 3 meses, ¿sí? Con nombres y distintos importes. Y en este caso tenemos los mismos datos, pero fíjense que la columna de nombre, al principio, en el primer cuadro, en la primera tabla, está a la izquierda, y la columna de nombre está es la última columna del rango, ¿sí? Es lo mismo, pero lo único que está cambiado, invertido, es la columna de nombres, ¿sí? Una está al principio y la otra está al final. Entonces, fíjense, con la función buscar, si quisiéramos devolver la facturación de Juan en febrero, ¿sí? Que fíjense, nombre Juan, facturación febrero, estamos acá, ¿sí? Esto ya lo tenemos desarrollado, mi idea era obviamente mostrarlo por encima, no completarlo a mano, así que lo vamos a hacer más rápido. Ya está desarrollado, ¿sí? Tenemos, fíjense, buscar X, buscar B lo que hace es, busca, ¿qué cosa? A 6, que en este caso es el valor de Juan, que en este caso está dentro de la columna de nombre, pero puede también obviamente ser una celda de referencia auxiliar, ¿sí? El segundo argumento es la matriz tabla. Fíjense que sí o sí tenemos que seleccionar primero la columna donde está ese nombre Juan y nos movemos hacia la derecha, ¿sí? Luego seleccionamos el indicador de columnas, que en este caso es 3 porque queremos la facturación de febrero. Entonces tenemos columna 1 nombre, 2 enero, 3 febrero, ¿sí? Y un indicador exacto necesitamos la búsqueda exacta del nombre Juan, ¿sí? Entonces fíjense que sí nos trae el resultado que queremos. Ahora bien, antes de pasar a buscar X, fíjense si lo que necesitamos es buscar la facturación de Juan en febrero, sí, pero en este caso tenemos la columna de nombres a la izquierda, perdón, a la derecha. Si utilizamos la función buscar B, fíjense, seleccionamos primero el nombre, que en este caso es acá, Juan, ¿sí? Luego seleccionamos el rango de la matriz de donde está ese nombre, y fíjense que en este caso tenemos que sí o sí seleccionar la columna que está a la derecha de los valores de resultado en vez de a la izquierda. Y el indicador de columna, uno pensaría, bueno, pero igual solamente son 3 columnas, me muevo 3 columnas pero a la izquierda, ¿no? 1, 2 y 3, febrero. Y una búsqueda exacta del nombre Juan, ¿no? Pero fíjense que si yo le doy a Enter, me devuelve resultado de valor no disponible. ¿Por qué? Porque justamente la limitante que tiene buscar B es que ese valor de búsqueda, en este caso Juan, tiene que estar a la izquierda de ese valor resultado que necesitamos. ¿Se entiende? Y en este caso está a la derecha. Entonces no permite esa búsqueda. Tendríamos que reconfigurar la tabla para poder utilizarlo, que a veces no es posible, porque imagínense una tabla con millones de datos o donde tenemos mucho más columnas hacia la derecha y la izquierda, sería un caos. Uno pensaría, bueno, pero podría ser un indicador de columnas -3, ¿sí? Porque dice, en vez de 3 a la derecha me muevo 3 hacia la izquierda, que normalmente lo que son las coordenadas -3 se va hacia la izquierda, pero también devuelve error. Entonces no hay posibilidad de encontrar eso. Hago un paréntesis a esto, ¿sí? Y les comento que hay una opción, ¿sí? Para sobrepasar esa limitante, si queremos sí o sí utilizar buscar B, que es combinarlo con la función elegir, que se llama buscar B inverso o buscar B al revés, ¿sí? Eso yo ya tengo publicados videos sobre eso, así que si los desea pueden conocer sobre ese video, sobre esa temática. Si sí o sí tienen que usar esa función y sí o sí quieren usar buscar B sin mover las columnas, hay una opción, un rebusque con otra función, pero esto ya sería una fórmula, ¿sí? Y acá estamos hablando de simplificación con funciones, ¿sí? Entonces, por ahora, buscar B tiene esa limitante
en lo que es función, ¿sí? Si desarrollamos una fórmula más elaborada, hay formas de pasarlo por alto, pero no es la idea de este video, ¿no? La idea es obviamente conocer a mismo nivel de simplificación, es decir, las funciones, cuál, digamos, tiene o es más eficiente que otra, ¿no? O más versátil. Pero bueno, fíjense, vamos a aplicar ahora función buscar x. Buscar x básicamente tiene, les dije, 3 argumentos obligatorios y 3 opcionales. El primer valor obligatorio, argumento obligatorio, es el valor buscado. En este caso es lo mismo. Vamos a buscar el valor de Juan, ¿sí? Que está en este caso acá, pero pueden ser, recuerden que puede ser cualquier celda de cualquier hoja, ¿sí? Luego lo que necesitamos colocar es la matriz buscada, que en este caso es sí la matriz donde está el nombre de Juan, ¿sí? Pero fíjense que en este caso no existe la limitante de que tiene que estar a la izquierda del valor de la columna de valor resultado. Es decir, podría estar en cualquier lado, ¿sí? En este caso está a la izquierda porque es el primer caso, pero podría estar al revés, ¿sí? Luego colocamos el argumento de matriz de vuelta, que ahí es directamente la columna donde está el resultado que queremos. Fíjense que acá ya no es un rango para moverse a lo largo de las columnas o a lo largo de la fila si fuera a buscar H, sino que simplemente seleccionamos la columna que tiene ya ese valor resultado, ¿sí? Fíjense, en este caso utilizamos solamente los 3 argumentos obligatorios, no nos complicamos con los opcionales. Y fíjense que obviamente en este caso nos va a devolver el valor correcto. Pero en este caso obviamente sería indistinto usar buscar B, buscar X. Pero si utilizamos buscar X cuando la columna del valor buscado está a la derecha del resultado, fíjense que ahora sí me lo encuentra. ¿Por qué? Porque fíjense, primero valor buscado Juan en la columna de nombres. La matriz de búsqueda es esta columna puntualmente, que es la que está a la derecha, pero como no hay problema en este caso con buscar X, luego seleccionamos la columna de resultado que está a la izquierda y sí va a encontrar el resultado correcto con buscar X, ¿sí? Entonces, recuerden que buscar X permite una búsqueda mucho más simple y eficiente sin importar la ubicación de las columnas de valores de búsqueda y de resultado, ¿sí? Pero bueno, ese es el modo básico de uso de buscar X. Luego lo que vamos a añadir es el primer argumento opcional, que lo que nos permite es una ampliación a una matriz, ¿sí? ¿Cómo trabajaría la matriz? Básicamente, entonces, en este caso lo que tenemos es una especie de buscador, fíjense, de ID, nombre y edad, ¿sí? Pero básicamente, digamos, en realidad el resultado es esto, ¿no? Esto ya está completado a mano. Acá tenemos una lista validada, fíjense, con los distintos ID que pueden ser posibles, que está obviamente dado por este rango que está acá abajo, pero obviamente esto puede estar en otra hoja, ¿sí? Pero la idea es que colocando el ID que coloquemos acá en cualquiera de estos valores de lista validada, fíjense que la idea es que nos devuelva el nombre y edad sacado de este rango, ¿sí? Pero fíjense que acá ya no es que me devuelve un solo valor, sino que me devuelve una matriz, es decir, me devuelve dos valores vinculados a ese ID, no solo uno. ¿Sí? No me devuelve solamente el nombre de Santiago, sino que también me devuelve la edad que tiene Santiago. Entonces, para esa construcción de matriz, básicamente utilizamos la función buscar X. Primero aplicamos el valor buscado, que sería el número de ID en esta lista validada. Luego seleccionamos la matriz de búsqueda, que va a estar dado por la columna donde están todos los IDs, ¿sí? Del rango original. Y luego la matriz buscada, en vez de seleccionar una columna, porque no es un solo resultado que queremos, sino que queremos dos, seleccionamos el rango completo, ¿sí? En este caso tiene que ser un rango obviamente paralelo, y fíjense que tiene que ser dado obviamente que el resultado va a ser en la misma disposición como estemos seleccionando. Entonces fíjense que en este caso el rango es B6 a C14, que sería todo este rango de nombres y edades. Y por último, ¿sí? En este caso vamos a aplicar, además de la matriz buscada, ¿sí? Que lo que cambia acá es la matriz buscada, en realidad no es que agregamos un argumento opcional ahí, sino que estos tres son los mismos argumentos obligatorios, solo que cambiamos la matriz de vuelta de un rango de una columna por dos columnas, ¿sí? Pero agregamos además, ¿sí? Para hacer dos temas en uno, agregamos el primer argumento opcional, que es si no se encuentra, que básicamente es si no encuentra el resultado, ¿qué hacemos con ese resultado? Devolvemos un error, devolvemos una palabra, un texto, otro cálculo, otra referencia. En este caso le pusimos simplemente el texto sin datos, es decir, que no se encuentra datos para ese ID, ¿no? Esa sería la idea lógica de este resultado. Entonces, fíjense, si le damos a Enter, me devuelve un rango derramado, de nuevo, ¿sí? Con los datos de esas dos columnas que nosotros dispusimos desde el rango de matriz de vuelta, ¿sí? Ahora bien, si no encuentra el ID, si yo por ejemplo acá coloco 1, no, disculpe, si yo coloco por ejemplo cualquier valor, no me deja porque es una lista validada estricta, pero si yo acá quitase la lista validada, fíjense, vamos a quitar la lista validada, vamos a ir acá, vamos a validación de datos y quitamos la lista, ¿sí? Permitimos cualquier valor.
y coloco acá, fíjense, cualquier valor o mismo vacío, fíjense que me devuelve sin datos en la primera columna de esa disposición, ¿sí? Que es el valor cuando no se encuentra ese resultado, ¿sí? Pero bueno, ese sería el segundo uso con la matriz con el uso de matriz. Vamos a pasar ahora al tercer uso, que sería lo que es aproximación, ¿sí? En este caso básicamente tenemos dos columnas, una de distintas alícuotas, ¿sí? Y una facturación máxima para grabar con esa alícuota, ¿no? Es digamos, es un cálculo básico o una tabla básica de grabación de impuestos o lo que sea. Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense, básicamente lo que vamos a aplicar es, para una misma facturación de 11.000, ¿sí? En este caso, de pesos o la moneda que sea, queremos que nos devuelva la alícuota correspondiente a ese 11.000, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Fíjense que ya de antemano 11.000 no está dentro de este rango, ¿sí? No está. Entonces, lo que vamos a tener lo que nos permite la función buscar x es sería un quinto argumento opcional, que es básicamente el argumento de la coincidencia, ¿sí? Entonces, vamos al primer caso. Fíjense, lo primero que hacemos con buscar x es buscar el valor. ¿Qué valor vamos a buscar puntualmente? Ese 11.000 que tenemos acá justamente en la celda de 3. La matriz buscada va a ser obviamente la columna donde están los valores, ¿sí? De moneda. La matriz de vuelta va a ser puntualmente las alícuotas, que es lo que queremos que nos devuelva, ¿sí? Esta función. Colocamos obviamente un argumento opcional de que si no se encuentra ese valor que devuelva sin datos, ¿sí? Pero fíjense que ahora vamos a agregar un quinto argumento opcional, que es el del modo de coincidencia, ¿sí? En este caso pusimos también el último argumento, pero no lo podríamos omitir. Si este uno a lo último, por ahora no le den bolilla. Lo que está completado, por esto está para el video. Pero básicamente lo que me interesa ahora que entiendan el argumento del modo de coincidencia. Voy a borrar acá 0 y fíjense que me aparecen varias opciones, ¿sí? Coincidencia de caracteres comodín no se aplica, básicamente es cuando tenemos caracteres de comodín en las celdas, no lo vamos a utilizar porque no es popular. Lo que sí me interesa es los otros tres modos. Si yo coloco un 0 acá, ¿sí? lo que va a hacer la búsqueda es va a buscar ese 11.000 en este rango de nombres, de importes, y si no encuentra exactamente 11.000, ¿sí? Me va a devolver el valor que nosotros colocamos como argumento opcional de que no se encuentra. En este caso, sin datos, ¿ven? No encuentra el 11.000 y me devuelve sin datos. Ahora bien, existen otros dos modos que son más 1 y menos 1. Ven que acá lo que va cambiando es puntualmente más 1 y menos 1, ¿sí? En función de si queremos una coincidencia exacta mayor o menor, ¿sí? Es decir, en este caso vamos a contemplar también si hay una coincidencia exacta mayor para el resultado. Entonces, básicamente, si colocamos un 1, va a devolvernos, si no encuentra el valor exacto, va a devolvernos una coincidencia exacta o mayor, ¿sí? En este caso, fíjense que lo que hace es buscar 11.000 acá, y como no lo encuentra, busca una coincidencia exacta mayor, que en este caso el próximo valor cercano a 11.000 mayor es 15.000. Entonces me devuelve para 15.000 la alícuota que corresponde. Entonces por eso me devuelve el 12%, ¿sí? Y para el caso de la coincidencia exacta menor es básicamente lo mismo. La única diferencia es que lo que va a hacer es, perfecto, yo busco 11.000 dentro de este rango de valor de matriz de búsqueda, y si no lo encuentro me voy al inmediato inferior. En este caso 11.000 no se encuentra, el inmediato inferior es 10, entonces por eso me devuelve la alícuota de 10. ¿Ven? Es decir, es la misma aplicación de la función, solo que cambiamos el argumento opcional de modo de coincidencia para que también contemple coincidencias exactas mayores o menores, ¿sí? Ese sería un tercer modo de uso de esta función. Fíjense que ya vamos viendo que buscar X tiene mucho más versatilidad que buscar B. Así que tiene alguna de estas coincidencias y demás, pero recuerden que buscar B tiene ese modo de coincidencia exacta pero es mucho más limitado y no permite mayor o menor, sino que es más estricto. Pero bueno, por último, el cuarto modo de uso popular de buscar X es el modo de orden, ¿sí? Y básicamente acá lo que nos importa es justamente cómo asignamos esa búsqueda. Si es de primero al último o del último al primero, ¿sí? Siempre que tengamos un rango vertical, ¿sí? O sea, de columna, vamos a basarnos en primero al último, ¿sí? De arriba hacia abajo para lo que es primero al último y de abajo hacia arriba para lo que es el último al primero. Y si trabajamos con un rango de filas, ¿sí? Básicamente el primero al último, el primero sería a la izquierda y último sería a la derecha. Y si hacemos una búsqueda del último al primero, sería el primero el que está más a la derecha y el último el que está más a la izquierda, ¿sí? Es un poco el criterio de cómo se asignan las búsquedas. Entonces acá lo que tenemos es una disposición de un rango de nombres y edades. ¿Sí? En este caso está dispuesto en columnas, y en este caso es lo mismo pero dispuesto en filas, ¿sí?
perdón, sí, en lo que es filas, columnas, los datos y filas, lo que son los, digamos, lo que son los datos resultados, ¿no? Y básicamente lo que tenemos, fíjense, para una búsqueda del nombre Pedro, ¿sí? Lo que queremos es que nos devuelva la edad. Obviamente que de forma adrede yo lo que hice fue en este rango coloqué 2 Pedros justamente para observar si está cumpliendo con ese argumento opcional de búsqueda del primero al último, último al primero. Entonces fíjense que hay un Pedro que tiene 27 años y un Pedro con 41, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos una búsqueda del primero al último, ¿sí? Es decir, el primer Pedro que encuentra ya me devuelve esa edad, en este caso sería el más arriba, lo que vamos a hacer es, fíjense, valor buscado, obviamente el nombre Pedro, la matriz de búsqueda va a ser dónde está ese nombre Pedro, la matriz de vuelta va a ser la matriz de los años, ¿sí? El primer argumento opcional de si no se encuentra, en este caso podemos omitirlo, obviamente directamente pasando punto y coma, pero ponemos sin datos si no lo encuentra, si no encuentra ese valor Pedro. Luego el modo de coincidencia pusimos 0 para que busque exactamente Pedro, ¿sí? En este caso no hace alusión. Y lo último que sí, es lo que me interesa ahora, es el modo de búsqueda. Que en este caso, fíjense que colocamos un 1. Si colocamos un 1, ahí están los valores posibles, ¿sí? Tenemos el 1 va a ser búsqueda del primero al último, que en este caso es de arriba hacia abajo. Y si colocamos un -1 va a ser del último al primero, que sería de abajo hacia arriba. La búsqueda binaria es lo mismo, hablando de comodines y demás, no es algo que traigamos a este caso porque no es algo que se utilice popularmente. Entonces, fíjense, si coloco un 1, me va a devolver 27. ¿Por qué? Porque el primer Pedro que encuentra de arriba hacia abajo es este Pedro que tiene 27, no este, ¿sí? En cambio, si colocamos un -1 en el argumento opcional del modo de búsqueda, me va a devolver 41. ¿Por qué? Porque parte de abajo y cuando me encuentra el primer Pedro de abajo hacia arriba, ese es el que me va a devolver el edad, ¿sí? Y bueno, lo que es para el rango en este caso de 2 filas, ¿sí? Es lo mismo. Fíjense que en este caso si colocamos un 1, va a ser una búsqueda del primero de la izquierda hacia la derecha, es decir, encuentra este primer Pedro y ya me devuelve 27 en vez de este, ¿sí? Y si la búsqueda es con un -1, va a ser una búsqueda de derecha hacia izquierda, entonces el primer Pedro que me encuentra en este caso es este y me devuelve 41, ¿sí? Es exactamente lo mismo, pero con la disposición de filas de los valores en vez de columnas, ¿sí? Pero bueno, eso era un poquito lo que es la función buscar X, ¿sí? Vimos los 4 modos básicos de uso, ¿sí? Configurando obviamente con estos argumentos opcionales, pero recuerden obviamente que mi idea era mostrarles la versatilidad que tiene esta función respecto a lo que es buscar B y buscar H, ¿sí? Para que también sepan obviamente cómo pueden desarrollarla. Recuerden obviamente que todo lo que son estos rangos también pueden aplicar matrices constantes, entonces fíjense que ya vamos vinculando distintos temas bueno, que en este caso tocamos en el directo. Así que, bueno, si quieren conocer más sobre buscar B, H o buscar X, o cualquier otra combinación de funciones de búsqueda, ¿sí? Y fórmulas de búsqueda, como hallar, encontrar, índice, coincidir y demás, sepan que tiene obviamente en la página web una temática de búsqueda. También tienen en el canal obviamente una lista de reproducción con todo lo que son videos de búsqueda, así que ahí pueden encontrar más información.